En el video anterior analizamos el concepto de incrementos y diferenciales y vamos a analizar a continuación los ejemplos 23 y 24, donde se hace uso precisamente del concepto de diferencial. El ejemplo 23 nos pide utilizar diferenciales para llegar a una fórmula que dé el valor aproximado del volumen de una envolvente cilíndrica delgada de altura h, radio r y espesor t. Y se nos pide calcular también cuál es el error que se comete al usar esta fórmula. Bueno, la envolvente de la cual a ti te interesa calcular el valor aproximado de su volumen es esta de acá, la parte que tú ves sombreada en gris. Recuerda que el volumen de un cilindro de este tipo se va a calcular como el producto de pi por radio al cuadrado por la altura. De esa manera tú puedes calcular entonces su volumen. Ahora bien, lo que a ti te interesa es utilizar diferenciales para calcular el valor del volumen de la envolvente. ¿Cómo puedo hacer uso de diferenciales para obtener ese valor? Lo podrías pensar de esta manera. Imagina que tú tienes el cilindro que se encuentra en el hueco, es decir, algo como esto. Imagina que solamente tienes este cilindro. ¿Qué pasaría si ese cilindro incrementa su radio? Si el cilindro incrementa su radio, de tener este cilindro pasarás a tener una figura similar a la que observas acá, que es el equivalente a lo que estamos observando en el planteamiento original. Lo que realmente sucedió es que debido a un incremento de variable r, el volumen de la figura también incrementó. Y ese incremento de volumen pues es el equivalente a la envolvente de la cual te interesa calcular el volumen. Manejando esta idea, lo que realmente quieres calcular entonces es un incremento de volumen, o lo podrías calcular de esa manera, porque a lo mejor otra opción podría ser pues calcular el volumen de todo el cilindro como si no estuviese hueco, el volumen del hueco y restarlos. Pero bueno, de acuerdo a la idea que estamos manejando y los diferenciales, pues lo puedo ver entonces como un incremento del volumen debido a un incremento de variable r. Así que para encontrarlo, lo que voy a hacer es buscar el incremento de V. Sin embargo, lo que te pide el problema es utilizar diferenciales. Bueno, recuerda de lo que vimos en el video anterior, que los incrementos se pueden aproximar a través de diferenciales, o sea que el incremento de este volumen pues va a ser aproximadamente igual al diferencial de volumen. Recuerda que del video anterior, el diferencial de la variable dependiente se calculaba como la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente. Observa la función que tienes para volumen. Si bien tienes dos variables que son r y h, solamente a una de ellas la vas a considerar como tal, porque si tú observas en la figura, cuando se procede a realizar el incremento del radio, el radio varía, pero quien se mantiene es siempre la altura. Y como lo que se mantiene es la altura, pues a esa la podemos considerar como una constante. De acuerdo con esto, la variable independiente es r y la dependiente será v. Por lo tanto, sigo la fórmula del diferencial de y, que para este caso sería diferencial de v, y obtendré, derivo 2 veces pi por r por h. Y todo esto por el diferencial de la variable independiente, que es r. Aunque este diferencial de r también lo podrías interpretar como el espesor del cilindro. O sea que eso también pasaría a ser equivalente a 2 veces pi por r por h por el espesor. O también recuerda que el diferencial de r, que es el de la variable independiente, se puede considerar como el incremento de esa variable. O sea que también podría ser escrito esto como 2 veces pi por r por h por el incremento de variable r. Y ya tienes una expresión que te permite calcular el volumen aproximado de esta envolvente. Ahora bien, ¿quieres calcular cuál es el error que se comete? Recuerda que el error, lo veíamos en el video anterior, se podía calcular así, como el incremento en y menos el diferencial de y. Y decíamos que en términos pues un poquito más simples, eso era equivalente a decir que voy a calcular valor exacto menos valor aproximado. Tú ya tienes el valor aproximado, falta calcular el exacto. Voy a hacerlo y voy a obtener V, que para este caso es pi por r cuadrada, se va a sustituir a la variable independiente
por aquel valor que se obtenga cuando R sufre su incremento. Es decir, será R más el incremento de variable R al cuadrado por la altura. Esto va a simbolizar el incremento del volumen. Menos, decíamos acá, expresión original, que es pi por R cuadrada por H. Voy a hacer operaciones. Obtengo entonces R cuadrada más 2 veces R por el incremento de R más el incremento de R al cuadrado. Todo esto por H menos pi por R cuadrada por H. Aunque observa que pi y H son términos comunes. Así que voy a factorizarlos y obtendré aquí R cuadrada más 2 veces R por el incremento en R más el incremento en R al cuadrado. Y todo esto menos R cuadrada. Así que R cuadrada con R cuadrada se va a cancelar y únicamente te quedará pi por H que va a multiplicar a 2 veces R por el incremento de R más el incremento en R al cuadrado. O bien, como el incremento también es un término en común, eso podría reescribirse como pi por H por el incremento en R que multiplicará a 2R más el incremento en R. Ya tienes el incremento de volumen. Voy a calcular entonces el error. Haré incremento en volumen menos diferencial de volumen. Es decir, voy a aprovechar para multiplicar toda esta parte a manera de que pueda reducir términos semejantes y voy a tener incremento en volumen que será igual a 2 veces pi por R por H por el incremento en R más 2 más pi que va a multiplicar a H por el incremento en R al cuadrado menos, voy a obtener esta expresión, 2 veces pi por R por H por el incremento en R. Pero si tú observas este término y este término de acá son iguales, por lo tanto se cancelan y únicamente te quedará pi por H por el incremento en R al cuadrado. A través de esta expresión tú puedes calcular el error de aproximación. O sea que entonces el volumen de esta envolvente es aproximadamente igual al diferencial de volumen, lo que es equivalente a 2 veces pi por R por H por el espesor. Y el error que estás cometiendo con esa aproximación pues estará dado por el producto de pi por H por el incremento en R al cuadrado. Analicemos otro ejemplo. Para el ejemplo 24 se nos indica lo siguiente. El radio de un globo esférico mide 30 centímetros y el error máximo en la medición del radio es de más menos 0.15 centímetros. Se nos pide estimar el máximo error que se comete al calcular el volumen de la esfera. Imagina que tenemos a la esfera y que le hacemos un corte transversal, de manera que lo que observamos es lo que está en pantalla, donde X va a ser el radio que se midió y el incremento de X es el error que se ha cometido, que podrían ser, según el problema, 0.15 centímetros más o 0.15 centímetros menos. Ese es el error que se ha cometido en la medición. Ahora, lo que yo quiero es estimar el máximo error que se comete al calcular el volumen de la esfera. Ese máximo error que se comete vendría a ser un incremento del volumen como tal. Aunque, como vamos a utilizar, vamos a calcular una estimación, lo que voy a utilizar no es el incremento como tal, sino el diferencial, que es más fácil de calcular. Para nuestro caso, recuerda que el incremento en Y es aproximadamente igual al diferencial de Y, y que el diferencial de Y equivale a la derivada de la función por el diferencial de X. Bueno, aquí nuestra función tiene que ver con la forma en la que nosotros calculamos el volumen de una esfera. El volumen de una esfera se calcula como 4/3 de pi por radio al cubo. De esa manera nosotros calculamos el volumen de una esfera. Ahora, si el radio es X, el volumen pasaría a ser una función de la siguiente forma. 4/3 de pi por X al cubo. Y esta expresión es la que yo voy a derivar para obtener el diferencial. De manera entonces que el diferencial de volumen pasaría a ser 4/3 por pi por 3x al cuadrado.
pero 3 con 3 se cancela y entonces el diferencial de volumen será 4 veces pi por x cuadrada. Y todo esto por el diferencial de x. Vamos a colocarlo aquí también. Todo esto por diferencial de x. Y ya tienes la expresión a través de la cual tú vas a calcular ese diferencial de volumen. Ese diferencial de volumen recuerda que vendría a ser la estimación del error que se cometería al calcular el volumen de la esfera si yo considero a este radio. Ahora me interesa saber el valor numéricamente hablando, por lo que voy a sustituir. Recuerda que según el problema, el radio es de 30 centímetros y que el error de la medición es más menos 0.15 centímetros, es decir, que el diferencial de x será igual a un incremento de x y esto a su vez será igual a más menos 0.15 centímetros. Voy a sustituir. Diferencial de volumen es entonces igual a 4 veces pi que multiplica a 30 al cuadrado por más menos 0.15. Metemos todo esto a la calculadora y obtenemos como resultado que esto será más menos 540 pi. O bien, ya haciendo las operaciones como tal, esto pasaría a ser equivalente o aproximadamente igual a más menos 1696. Hablamos de volumen y de centímetros, por lo tanto serán centímetros cúbicos. Ese es el error que se estaría cometiendo cuando nosotros utilizamos el error de medición que se tiene aquí para calcular el volumen de esta esfera. Ahora bien, utilizando diferenciales hemos dicho que hacemos aproximaciones y que estas tienen un error. Dentro de los distintos tipos de errores que podríamos encontrar, nosotros manejamos dos, que son el error medio y el error porcentual. Si x es la medida con un error máximo delta x, el error medio lo vas a calcular como el incremento de x sobre x y el error porcentual como el error medio por 100. Por ejemplo, imagina que para el ejercicio que acabamos de resolver, tú quieres estimar el error medio y el error porcentual. Recuerda que en el problema anterior nosotros obtuvimos que el diferencial de volumen era equivalente a 1696 más menos 1696 centímetros cúbicos y que esto es aproximadamente igual al incremento de volumen. Voy a calcular el error medio para ese volumen. Error medio, según lo que acabamos de observar, pues equivale a el incremento en volumen sobre volumen. Estoy hablando de esta cantidad. El incremento de volumen como tal no lo calculamos, lo que calculamos fue su aproximación. O sea que para mi problema el error medio vendría a ser aproximadamente igual al diferencial de volumen sobre volumen. Es decir, más menos 1696 centímetros cúbicos sobre volumen. Ahora bien, volumen como tal, pues no lo calculamos. Lo que calculamos fue su diferencial, su incremento. Bueno, entonces voy a calcular volumen y voy a tener 4/3 de pi por el radio. Recuerda que el radio es de 30 centímetros. Todo esto elevado al cubo. Y si yo meto todo esto en la calculadora, obtendré como resultado 36.000 pi. Es decir, a esta cantidad la voy a dividir entre 36.000 pi. Y bueno, a manera de que pues esto quede lo más exacto posible, voy a reemplazar esta cantidad, los 1696, voy a colocarlo en términos de pi. Recuerda que originalmente habían quedado 540 pi. Vamos a dividir esos 540 entre los 36.000. Lo metemos a la calculadora y obtenemos como resultado 0.015. Ese es el error que se está cometiendo o el error medio que se está cometiendo cuando yo estoy utilizando el error de medición de los más menos 0.15 en nuestro radio. Ahora, lo que quiero también es el error porcentual. Bueno, el error porcentual, mencionamos hace unos momentos que es tomar el error medio y multiplicarlo por 100. O sea que si yo multiplico esto por 100, pues voy a obtener como resultado 1.5%. Y ya está error medio
Y tenemos también calculado error porcentual para el volumen. Podrías calculárselo también al radio si es que así lo deseas. El radio originalmente decíamos vale 30, lo voy a colocar aquí arriba. Nuestro radio tenía un error de medición de más menos 0.15. La medida se supone era de 30 centímetros. Y si yo divido esos 0.15 entre 30, voy a obtener como resultado 0.005. Mi error porcentual pues vendrían a ser estos 0.005 por 100. Si lo multiplico, obtendré como resultado 0.5%. Por eso vendría a ser, decíamos, el error medio porcentual del radio, que es el que provoca este error medio porcentual para volumen. Por este video es todo. En el siguiente analizaremos el concepto de linealización de una función.